Hoy es 27 de agosto de 2024, martes, ya sabéis lo que toca. Negocios. Waymo, los de coches autónomos de Google Alphabet, ha dicho en un comunicado de prensa que ha doblado los viajes de pago, o sea, los viajes reales con pasajeros reales, a 100.000 viajes por semana en el total de Estados Unidos. La mayoría de ellos en San Francisco, pero como ya están más ciudades, pues lógicamente cada vez va acumulando más kilómetros y más pasajeros y más viajes. Con todos esos datos que va acumulando, pues también va teniendo cada vez más cifras para comparar con respecto a los taxis tradicionales. Y en este comunicado lo que ellos decían es que Waymo, su sistema de taxis autónomos, es 3,5 veces mejor evitando choques. Habría que ver cómo lo miden, evitando choques que tengan que provoquen lesiones, es decir, que alguien salga dañado del choque. Supongo que están quitando de aquí pues el que el coche en un momento dado mida mal una curva y se haga un rascazo el propio coche, pero al pasajero no le pase nada. Y por otro lado, según el mismo comunicado, es 3 veces mejor evitando incidentes en los que tenga que intervenir la policía. O sea, incidentes en los que alguno de los dos implicados, sea Waymo, o sea otro coche, o sea el pasajero, o sea quien sea, quiera reportar ese incidente a la policía. Una vez más, cuando salen estas cifras, yo creo que la primera impresión de mucha gente es pensar, oye, o sea que los cacharros estos se van chocando por ahí y van produciendo accidentes. Y la respuesta a eso es, también los taxistas humanos se van chocando por ahí y van provocando incidentes. No todos los días, no continuamente, pero justamente lo interesante de estas cifras es que el sistema autónomo sea mejor que los taxistas. No que sea perfecto, porque, como ya he dicho muchas veces, si vamos a esperar a usar una tecnología a que no tenga ningún fallo, estaríamos todavía chiscando 2 palos para hacer fuego. Y hablando de coches autónomos, la startup china WeRide, como en inglés, no sé, nosotros montamos, nosotros lo que sea, como queréis traducirlo, ha recibido la autorización de California para hacer test en ese estado. Y esto coincide con el anuncio de la propia WeRide de que está planeando, está poniendo en marcha el proceso para salir a bolsa en Estados Unidos, para hacer lo que en Estados Unidos se conoce como una IPO, Initial Public Offering, y por lo tanto, entre una cosa y otra, pues parece que WeRide sale de China a lo grande para comerse Estados Unidos y plantarle cara a las Waymos y Cruises de la vida. Dejamos los cochecitos, seguimos con negocios, porque Walmart ha presentado esta semana unos resultados interesantes sobre el uso de LLMs en situaciones reales dentro de una empresa real como es Walmart. En concreto, ellos dicen que han estado utilizando un LLM para crear o mejorar su base de datos de 850 millones de piezas. Supongo que cuando hablan de piezas se refieren a SKUs, y SKUs, para los que no estéis en la jerga del sector, es una Stock Keeping Unit, es como una referencia individual dentro de un catálogo de productos, como por ejemplo los que puede tener, en el caso de Walmart, un hipermercado o una tienda. Bueno, pues lo que han hecho es utilizar ese LLM para, como dicen ellos, crear o mejorar ese catálogo interno de, voy a asumir que son SKUs, y que según ellos, si hubieran tenido que hacerlo a mano, sin el LLM, habrían necesitado 100 veces más personal del que han necesitado para hacerlo con el LLM, con lo cual el ahorro está claro. Y yo diría que no solo el ahorro, porque una de las cosas que leí en otro artículo de Walmart es que para lo que estaban utilizando este LLM era también para mejorar las, digamos, relaciones entre los artículos del catálogo. Es decir, sobre todo cuando tienen clientes online, si tú entras en una página web de un hipermercado, en general de un gran retailer, tú normalmente usas el buscador o vas por categorías, vas a la sección de, no sé, droguería, a la sección de lácteos, a la sección de limpieza del hogar, lo que sea. Y por eso es muy importante que los artículos estén bien catalogados. Porque si vas por categorías y no están bien catalogados, no vas a encontrar lo que quieres. Pero sobre todo, para sugerirte más venta, para hacerte upselling o para hacer venta cruzada, es muy importante que los artículos estén bien relacionados. Es decir, que si yo tengo un cliente que se ha comprado una escoba, parece lógico ofrecerle un recogedor, ofrecerle a lo mejor una fregona y un cubo de una fregona o una bayeta. Si tengo un cliente que ha elegido, pues no sé, un queso Emmental, esto los que
os guste la gastronomía sabréis más, pero a lo mejor lo que quiero ofrecerle con el queso mental es, pues no sé, un membrillo de almendras o un vino Ribera del Duero de no sé qué, lo que más pegue. Todo eso es muy importante tenerlo bien relacionado, pero claro, eso para hacerlo a mano es un trabajo ingente. No me extraña que Walmart diga que habría necesitado 100 veces más personas. Mientras que un LLM es relativamente fácil, una vez que limpias y ordenas bien los datos de entrada, decirle al LLM que te relacione todos esos datos por relevancia de uso, en el caso, por ejemplo, que os ponía de la escoba, o por relevancia en cuanto a concordancia de uso, el caso del queso con el vino, con el acompañamiento. Eso es algo que un LLM hace muy fácilmente, porque del training dataset él tiene mucha información sobre cómo los productos solemos usar, qué tipo de productos los humanos solemos usar juntos o combinados, o uno después de otro, o en situaciones parecidas, o en ocasiones parecidas. Así que este tipo de trabajo, un LLM lo hace muy fácilmente. Sin embargo, para un humano es un trabajo, primero, aburridísimo, segundo, muy lento y tercero, muy propenso a errores. Y para terminar con negocios, OpenAI ha anunciado que pone a disposición de sus clientes, empresariales sobre todo, la posibilidad de hacerle fine-tuning al ChatGPT 4o. Digo que esto es fundamentalmente para clientes empresariales porque hacerle fine-tuning a un cacharro de estos es una cantidad de dinero espectacular. Para un particular no tiene mucho sentido, quizá para algún grupo de investigación, cosas así, alguna universidad, pero con dinero detrás. Sin embargo, para las empresas es algo que primero se pueden permitir y segundo es especialmente útil porque si tú eres, por ejemplo, una empresa, un bufete de abogados, pues probablemente te resulte muy interesante poder fine-tunear a ChatGPT 4o a tu uso particular del LLM para, en este caso, el ámbito legal y ya más en concreto todavía para tu área de especialidad. Imagínate que eres un bufete legal especializado en derecho penal o en derecho laboral. O imagínate que eres, no sé, un fondo de inversión especializado en empresas emergentes en el sudeste asiático. Pues todos esos casos son casos que encajarían perfectamente en este uso de un fine-tuning de un modelo que en sí mismo es muy bueno, como ChatGPT 4, pero que tiene un scope tan amplio que tú realmente con el fine-tuning que trae, por decirlo así, de fábrica, pues estás desaprovechando probablemente el 90% de ese fine-tuning. Es mejor que te lo hagas tú, que sea más limitado, pero que sea más adaptado a tu caso de uso. Y pasamos ya a las noticias de desarrollo. Primero, como siempre, hablamos de nuevos modelos, versiones. Esta semana solo hay un modelo que me parece relevante para traer aquí, que es el Phi 3.5 MOE, o sea, Mixture of Experts de Microsoft. Es un modelo de 42 billones de parámetros, pero como es Mixture of Experts, pues solo tiene 6,6 billones activos en cada inferencia. A pesar de eso, dice Microsoft, caso nuevamente de lo dice el que lo vende, con esos 6,6 billones activos, mejora a Llama 3 de 8 billones y a Gemma 2 de 9 billones. Y según ellos, está muy cerca de ChatGPT 4o Mini. Este nuevo Phi 3.5 tiene 128.000 tokens de contexto y se ha entrenado con 5 trillones, todo esto tanto los trillones como los billones son siempre americanos, 5 trillones de tokens. Además de la versión, digamos, vanilla, ha presentado una Mini Instruct de 3,8 billones y una Vision Instruct de 42 billones. Recordad que las versiones Instruct son las que están fine-tuneadas pues justamente para seguir instrucciones, o sea, para que sean usadas directamente por humanos en el formato orden, instrucción del humano y cumplimiento de la instrucción por parte del LLM. Para que nos entendamos, el uso más habitual de esto son los chats. Yo te pregunto algo o yo te digo que hagas algo y tú contestas mi pregunta o haces lo que yo te digo. Pues esas son las versiones Instruct que han sido fine-tuneadas con cientos de miles de ejemplos de alguien te pregunta, tú respondes, alguien te dice que haga algo, tú obedeces. Y en cuanto a las noticias propiamente de desarrollo, esta semana he seleccionado dos. Por un lado, Google ha presentado lo que ellos llaman Speculative RAG, o sea, Retrieval Augmented Generation. Aprovechando que esta semana tengo un poquito más de tiempo, ya era hora para poder volver a repasar algunos conceptos, pues os recuerdo que el RAG, el Retrieval Augmented Generation, es una técnica que usamos para cuando queremos que un LLM trabaje con información que no tenía en su training dataset original. Por ejemplo, si a ChatGPT
cualquiera de ellos, o a Claude 3.5 o al Phi 3.5 que acabamos de hablar, le preguntas quién es el entrenador actual del Barcelona, pues obviamente no te lo vas a saber decir, porque cuando ese LLM se entrenó, en su training dataset probablemente él aprendió sobre muchos entrenadores que han pasado por el Barcelona, y aunque él tal vez pudiera acertar si te dijera el último que había en su training dataset, no puedes saber seguro si ese es el último. Para ese tipo de preguntas, los LLM suelen estar fine-tuneados para contestar: lo siento mucho, mi dataset solo alcanza hasta, no sé, febrero de 2024 y por lo tanto no puedo contestar a preguntas de actualidad. Bueno, pues para evitar ese tipo de situaciones utilizamos el RAG, el Retrieval Augmented Generation, que consiste en metemos en una base de datos vectorial, normalmente hasta ahora, aunque, como ya os he contado muchas veces, también empezamos a usar ya bases de datos de grafos para crear relaciones, no solamente de puntos aislados. En esa base de datos vectorial o de grafos lo que hacemos es almacenamos documentación actualizada en el tiempo o documentación especializada, en el caso de que queramos que el LM use información que no estaba disponible en su training dataset. Un caso típico es el caso empresarial. Obviamente los datos internos de una empresa nunca van a estar en el training dataset de un LLM, por lo cual si tú quieres usar un LLM con información de tu propia empresa, vas a tener que darle acceso a tu información de alguna manera. Bueno, pues lo que haces es un sistema RAG. De esa manera, cuando le preguntas al LLM sobre algo que él sabe o ha sido fine-tuneado para entender que no puede contestar porque es una pregunta que no estaba en su training dataset, en lugar de decirte lo siento mucho, no puedo contestarte a esto porque no estoy actualizado, lo que hacemos es entrenarlo para que acuda al RAG. Mandamos una pregunta a una query a la base de datos, rescatamos de la base de datos todos los documentos relevantes a la pregunta que ha hecho el usuario, añadimos el contenido de todos esos documentos al prompt original y todo eso es lo que le enchufamos otra vez al LLM diciéndole contesta esta pregunta, y le repetimos la pregunta del usuario utilizando esta información y le ponemos ahí pegados, copy-paste, todos los documentos que hayamos recuperado de la base de datos. El beneficio del RAG es claro, funciona muy bien porque ya sabemos además que por alguna razón que no sabemos, los LLMs son muy buenos trabajando con la información que tienen en la propia ventana de contexto, el famoso In-Context Learning, pero el RAG tiene sus propios problemas. El principal de ellos es que, como ya habéis podido deducir de la explicación que he hecho, la ventana de contexto aumenta, pero vamos, a palas. Si empezamos a meter documentos y documentos y documentos, pues empezamos a tener ventanas de contexto con miles y miles y miles de tokens. Claro, si estamos utilizando un LLM de los buenos, de los grandes, eso quiere decir que vamos a tener a un Claude 3.5 o a un ChatGPT 4 trabajando con una ventana de contexto de miles y miles y miles de tokens, lo que se traduce en un consumo de recursos espectacular. Porque recordad, como ya os he contado muchas veces, que en la arquitectura de Transformers escala cuadráticamente. Es decir, cada token que añades a la ventana de contexto no añade una carga de trabajo lineal. Es decir, si tú tenías 3 tokens y añades uno, la carga de trabajo no sube de 3 a 4, la carga de trabajo sube de 9 a 16, es decir, de 3 al cuadrado a 4 al cuadrado. Llevad eso a los miles y miles de tokens que requiere meter un montón de documentos y tenéis pues un problemita, porque eso es muy caro a la hora de hacer la inferencia, o sea, los costes de esa pregunta van a ser muy altos y además el tiempo de respuesta va a ser mucho más largo, porque hacer una inferencia de miles y miles de tokens le va a llevar mucho más tiempo al LLM de turno que responder a la pregunta original del usuario. Así que hasta ahora teníamos un problema, como siempre, de elegir entre un beneficio y un perjuicio o un perjuicio y un beneficio. Es decir, si al hacer la query a la base de datos para cubrirnos rescatamos un montón de documentos por si acaso son útiles, claro, si rescatamos muchos documentos por si acaso, creamos una ventana de contexto muy grande, muy cara y muy lenta. Si por el contrario, para que la ventana de contexto no sea tan grande, tan costosa y tan lenta, rescatamos pocos documentos con la query, nos estamos arriesgando a equivocarnos en el rescate de documentos y por lo tanto a perdernos la información realmente relevante para la pregunta del usuario. Y aquí es donde entra este nuevo sistema de Google del Speculative RAG, que consiste en lo siguiente. Idea muy original, muy interesante de los de Google, pero que por otro lado sigue una tendencia que ya hemos visto, que ya os he contado en otros episodios y que va a aparecer aquí. Os voy a contar paso a paso cómo va esto y veréis cómo sale esa idea que ya hemos visto
en otros capítulos. La idea básica de este Speculative RAG es usar un LLM, vamos a llamarlo pequeño, y un LLM grande, el Claude 3.5, el ChatGPT 4 del que hablábamos antes. El LLM pequeño se fine-tunea para que responda a preguntas usando exclusivamente la información que tenga en la ventana de contexto, es decir, para que se especialice en RAG. Este LLM pequeño es el que va a recibir todos los documentos que recuperemos de la base de datos vectorial o de grafos del RAG. Y este LLM pequeño es el que, con esa ventana de contexto gigante, con decenas y decenas de documentos que hemos incorporado a la pregunta del usuario, con todo eso, lo que va a hacer no es dar una respuesta, sino lo que va a crear son lo que en el documento se llaman borradores de respuesta. Va a generar varias posibles respuestas a la pregunta del usuario con la información que contienen los documentos que le hemos pegado. Y ahí es donde entra el LLM grande. Coge todos los borradores que genera el LLM pequeño y selecciona la respuesta que le parece mejor. Porque al LLM pequeño lo hemos entrenado para que, además de darnos la respuesta, nos razone esa respuesta. Esto es como en el colegio, por lo menos como en el colegio cuando yo era pequeño, que decían aquello de responde a la pregunta y razona la respuesta. Bueno, pues aquí le decimos al LLM pequeño lo mismo, responde a la pregunta y razona esa respuesta. ¿Para qué? Para que el LLM grande tenga argumentos en cada pregunta para poder juzgar, en cada pregunta, en cada borrador de respuesta, tendrá el razonamiento de ese borrador y por lo tanto podrá evaluar mejor si ese borrador es bueno o es malo. Le asigna a cada borrador una puntuación y después selecciona el que tenga la puntuación más alta. Y aquí es donde entra ese concepto del que ya os he hablado en otras ocasiones, que es el del LLM as a judge, LLM como juez. Tampoco sabemos muy bien por qué, pero resulta que en los últimos meses cada vez se han ido viendo más casos en los que un LLM es mejor juzgando el trabajo de otro LLM que haciendo el mismo el trabajo. De ese fenómeno, que como tantos otros, repito, no sabemos por qué pasa, de ese fenómeno es del que nos estamos aprovechando o se está aprovechando Google en este Speculative RAG. Lo que hacemos es la carga que requiere muchos recursos, se la damos al LLM pequeño, la de trabajar con ventanas de contexto muy grandes, y al LLM muy grande lo que hacemos simplemente es que sea juez de los borradores que genera el pequeño. Con lo cual, la carga de trabajo que le llega en términos de recursos necesarios, de dinero que hay que pagar, de luz y de servidores, esa carga de trabajo que le llega al LLM grande es, comparativamente con la que le llegaría a un RAG original, muchísimo más pequeña. Pero es que lo mejor no es solamente eso. No solamente estamos reduciendo mucho los costes de uso, sino que según Google, lo dice el que lo vende, con este Speculative RAG mejora el rendimiento del RAG tradicional en todos los benchmarks a los que ellos han sometido a este sistema. Es decir, si comparas un RAG tradicional con, obviamente Google no lo habrá hecho con Claude o con ChatGPT, o sí, vete tú a saber, pero supongo que lo habrán hecho con sus Gemini. Si tú comparas un RAG en el que le pasas directamente las prompts y los contextos a tu mejor Gemini con un Speculative RAG en el que usas un Gemini pequeño para que haga borradores y al Gemini grande solo lo utilizas como juez, bueno, pues este segundo caso mejora al primero en todos los benchmarks. El sistema es muy interesante y es un ejemplo más de los que ya venimos viendo en los últimos meses, de cómo poco a poco la industria, yo creo, en inteligencia artificial está girando de la idea está un poco tonta que se había puesto como de moda hace un año, de la inteligencia artificial general, que es una estupidez porque es imposible definirla, con lo cual nunca sabremos cuándo lo hemos alcanzado. Pero aquella idea que había hace como un año como el Señor de los Anillos, ¿no? De un anillo para gobernarlos a todos, de hacer el sistema perfecto que haga todo bien y que sea un bloque monolítico en el que todo lo que entre, el sistema lo haga mejor que nadie. Bueno, yo creo que estamos haciendo lo que por otro lado vemos también que pasa en la naturaleza, que es que un sistema, en este caso un cerebro humano, no es un bloque monolítico en el que un bloque único que hace de todo. Nuestro cerebro también tiene partes y también tiene áreas especializadas en determinadas tareas. Hay zonas que se activan más cuando hacemos tareas relacionadas con el lenguaje, hay zonas que controlan más las funciones vitales básicas, hay zonas que tienen que ver pues, con el miedo. Bueno, pues yo creo que una vez más, si queremos hacer inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es entender la inteligencia
natural e intentar replicarla. Y es más fiel al modelo de la inteligencia natural un escenario en el que tengamos varios sistemas de inteligencia artificial que interactúen entre ellos, que se comuniquen entre ellos, que, si quieres, creen un todo uniforme, pero que dentro de ese todo uniforme tengamos elementos separados. Y la última noticia de desarrollo tiene que ver con un paper que ha publicado Cohere. Cohere son los canadienses estos, os recuerdo, que hacen LLMs exclusivamente para uso empresarial. Ellos no hacen business to consumer. Y han publicado un paper en el que exploran algo que hasta ahora todo el mundo estaba dando por hecho, pero que ellos han intentado como oficializar. Lo que se estaba dando por hecho es que tú, cuando entrenas a un LLM, dentro del training dataset tienes que incorporar ejemplos de código, de programación. Tienes que meterle programas de todos los lenguajes que se te ocurren, de Python, de Java, de C, de C++, de Rust, de JavaScript. No queda más remedio ahora que meter JavaScript también. ¿Qué le vamos a hacer? Él no tiene la culpa. Y hasta ahora eso se asumía como, no sé, como algo que nadie se planteaba, de la misma manera que asumes pues, que le tienes que meter ejemplos de relatos y ejemplos de diálogos y ejemplos de poco de todo tipo, de todos los tipos de usos que los humanos hacemos del lenguaje. Y los lenguajes de programación son uno más de esos usos que los humanos hacemos del lenguaje. Bien, pues como digo, hasta ahora todo el mundo daba por hecho que esto había que hacerlo, nadie lo discutía, pero Cohere lo que ha hecho es hacer el ejercicio de ver qué pasa si entrenas a un LLM con código, con ejemplos de programas, o sin código, solamente con lenguaje, por decirlo así, humano, no con lenguaje de programación. Bueno, pues obviamente la conclusión es que el que está entrenado con código es muchísimo mejor escribiendo código que el otro, es decir, al que has entrenado con código, si le dices hazme un programa de Python que ordene una lista de un hashmap en función del segundo campo del hashmap, pues obviamente te lo va a hacer mucho mejor que si se lo preguntas al que no ha sido entrenado con código. Pero lo interesante de este estudio, y por eso lo he traído aquí, no es eso, que sería una obviedad, es que el LLM entrenado con código es también mejor en tareas no relacionadas con código. En concreto, en el uso del lenguaje natural, del lenguaje humano, y en el benchmark relacionado con conocimiento del mundo. Y esto me lleva a hacer un poquito de palanca para reivindicar aquí, una vez más, que incorporemos en la enseñanza obligatoria el aprendizaje no voy a decir ya de lenguajes de programación, pero el aprendizaje de algorítmica. ¿Cómo hacer algoritmos? Yo también, por cierto, soy un defensor de que se recupere la filosofía en la enseñanza obligatoria. Esto no tiene que ver con, claro, como a mí me gusta la computación, yo creo que quiero que a todo el mundo le enseñen computación. No es por eso, es un poco como el NLM. No es para que los niños aprendan a programar o para que sean mejores programando, es para que los niños aprendan a pensar. De la misma manera que la filosofía te enseña a pensar, aunque luego no sirva para nada, y el tipo de cosas que te enseña a pensar, cuando tú sigues luego pensando un poco por tu cuenta, te das cuenta que eran cosas muy básicas y un poco chuscas. Probablemente con la algorítmica te pase lo mismo, es decir, la algorítmica que puedas aprender en 1 o 2 años de enseñanza obligatoria no te van a convertir en un gran programador de Rust, pero yo estoy convencido, y este estudio de Cohere voy a hacer como que me da la razón, aunque sería muy discutible, pero yo estoy convencido de que enseñar algorítmica, enseñar los fundamentos del código, de cómo construir un algoritmo, de cómo trocear un problema en partes, cómo establecer un plan de acción a ese problema, dividir ese problema en pasos, conectar todos esos pasos, tener los bloques básicos de lo que es un algoritmo, los módulos if, los loops, el control de flujo, todo eso te ayuda a pensar mejor, no solo en problemas de computación, sino en problemas en la vida. Así que hagamos, igual que antes decía que para hacer inteligencia artificial lo primero que hay que hacer es intentar entender la inteligencia natural, siempre digo también que el otro camino también es muy útil, que haciendo inteligencia artificial aprendemos mucho sobre cómo funciona la inteligencia natural. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo. Así que, independientemente de que, como se dice, la inteligencia artificial pueda acabar con el trabajo de programador, porque realmente las inteligencias artificiales programan muy bien. Yo, sinceramente, desde hace, 6 meses, 1 año, yo ya no programo sin un LLM a mi lado. Yo, sinceramente, el típico boilerplate con el que hay que empezar cualquier programita, esto ya le digo a Claude que me lo haga y luego copy-paste. Y
cosas que me dan mucha pereza y que son muy fáciles, pero que requieren escribir 30 o 40 o 50 o 100 líneas de código, que antes de escribirlas ya sabes cuáles son, porque las tienes en la cabeza, porque las has escrito muchas veces, porque es boilerplate todo. Bueno, pues todo eso le digo a Python, perdón, a Claude. Es que estos días estoy más con Python que con otro y por eso se me viene a la cabeza. Le digo a Claude, escríbeme un Python code que haga esto. 1, tal, 2, tal, 3, tal, 4, tal. Ya está, el chaval me lo hace, le das al botón de copy, lo pegas en el programa y tú piensas en las cosas más complejas del programa que quieres hacer y no en las basurillas estas que has escrito literalmente miles de veces. Pero, decía, independientemente de que la inteligencia artificial acabe con los programadores, que ya veremos, insisto, el objetivo de enseñar algorítmica, de enseñar programación, no es que tu niño sea muy listo luego y hackee la web de la Casa Blanca. No, el objetivo es que tu niño piense mejor. Que eso será mejor para tu niño, será mejor para ti porque tendrás un hijo con el que será mucho más interesante hablar y será mucho más interesante para todos los demás que algún día nos cruzaremos con él en nuestra vida. Y en vez de encontrarnos a un atontado que lo único que sabe hacer es pulsar compulsivamente la pantalla de un iPhone, pues tendrá en la cabeza una estructura mental que le ayudará a afrontar cualquier tipo de problema. Y 3 pildoritas para acabar. Por un lado, Google ha puesto a disposición de los investigadores médicos que lo soliciten su modelo HEAR, bueno, no lo pronuncio muy allá, no es HEAR de aquí, es HEAR de oír, porque de hecho HEAR es un acrónimo de Health Acoustic Representations, que lo que hace este modelo de inteligencia artificial, de Machine Learning, es diagnosticar tempranamente enfermedades pulmonares como la tuberculosis o la EPOC solamente escuchando hablar o toser a un paciente. Esto, como siempre, a los que tenemos la suerte en la lotería de haber caído en una parte agradable del mundo, pensamos, bueno, pero si un día me encuentro mal ya voy al médico, ¿no? Y mi médico ya me dirá, bueno, primero tu médico te dirá o no te dirá, en fin, no voy a hacer una de mis diatribas contra la clase médica, pero vamos a subir que sí, que tu médico te dirá, pero no todo el mundo tiene acceso a un médico cuando le da la gana, pagado por todos los demás y por lo tanto gratis para él, a costa de que los demás ya se lo han pagado por adelantado. Y en sitios como la India, y digo la India porque precisamente este sistema HEAR de Google ha empezado a usarlo una empresa india que se llama Swaasa, escrito SWAASA, que es una empresa india especializada en el tratamiento de enfermedades pulmonares. Y como os podréis imaginar, en la India no hay un médico en cada aldea pagado por todos los indios para que cualquiera pueda ir al médico y decirle, ay doctor, últimamente me encuentro no sé qué, deme la baja. No, en la India la mayoría de la gente no solamente no tiene un médico en su aldea, sino que no tiene un médico en 100 kilómetros a la redonda y si lo tiene no se lo puede pagar. Así que sería especialmente útil que en estos lugares tú, por ejemplo, con tu móvil pudieras llamar a un sistema, que te pidiera el sistema que leas en voz alta 3 o 4 frases, que si ya tienes síntomas tosas, y que a partir de eso el sistema sepa si estás con tiempo suficiente, con antelación suficiente, en camino de desarrollar una enfermedad pulmonar grave y por lo tanto los escasos recursos que supongo que tiene la sanidad india se puedan enfocar en los pacientes que realmente están desarrollando esas enfermedades y no en los que tienen un simple catarro, que como sabéis, después de 2500 años desde Hipócrates, la medicina ha decidido que es mejor no curar porque, total, somos unos quejicas y es mejor que pasemos una semana con 39 de fiebre en la cama y con un dolor cada vez que toses como si te estuvieran clavando un martillo pilón incandescente en los pulmones. Pero el trabajo de los médicos no es ese, el trabajo de los médicos es salvar vidas, salvo cuando no las salvan y te mueres, que hasta ahora es siempre porque no se conoce ninguna vida que se haya salvado indefinidamente. Así que algún día, si hay algún médico por ahí, me gustaría que me explicara en qué consiste eso de salvar vidas y que me diga alguna que hayan salvado, pero no que la hayan salvado unos años, sino que la hayan salvado en absoluto. Segunda pildorita, yo he descubierto hace poquito, y esta semana que tenía un poco más de tiempo me he puesto con ello, que Cloudflare, la empresa que yo básicamente estaba usando como front-end de mis servicios de self-hosting, y que supongo que es por lo que lo conocemos la mayoría. Bueno, también tengo allí registrado algún dominio y tal, pero vamos, yo lo asociaba con esa parte del negocio. Bueno, pues resulta que también permite usar LLMs básicos y permite usarlos con API, que eso sí que es algo muy extraño. Yo, de hecho, es el único caso que conozco que puedes usar gratis, esto me voy a olvidarlo, permite el uso gratuito de LLMs mediante API. ¿Y cómo? Pues con sus workers.
Si ya habéis usado sus workers para otra cosa, ya sabéis lo que es. Si no, no os voy a explicar aquí lo que es. Vais a la web de Cloudflare, vais a la sección de workers y aprendéis lo que es. Bueno, pues tienen unos workers ya preinstalados, por decirlo así, con LLMs. Tú eliges cuál es el que quieres usar, te dice cuál es el código que tienes que implementar en tu ordenador remoto para atacar la API y te deja utilizar, hombre, a ver, LLMs relativamente básicos. Yo ahora mismo estoy usando, creo que el último que estoy probando ha sido el Llama 3.1 de 8 billones de parámetros, que oye, está muy bien. Un Llama 3.1 de 8 billones hace 6 meses habría sido uno de los mejores del panorama y a día de hoy a mí sinceramente me está dando un resultado muy bueno. Pero lo mejor de esto es que te permite practicar con la API gratuitamente. Y la API que usa es compatible con la API de OpenAI, con lo cual, digamos que aquí puedes hacer prácticas que luego ya para un proyecto serio puedes usar directamente con ChatGPT si es lo que necesitas para el proyecto ya, digamos, desarrollado. Obviamente, al ser gratis, no corre a la velocidad del rayo, pero como digo, para hacer prácticas o incluso para incorporarlo en proyectitos que no requieran una latencia muy, muy baja. Por ejemplo, yo tengo un script que lo que hace es conectarse no sé si es cada 3 minutos o cada 5 minutos a las webs de varios periódicos y coge el titular principal de esos periódicos. Y mira si alguno de esos titulares es un titular nuevo y me avisa de si hay una noticia nueva, ¿no? Y lo tengo con un ticker en la barra de estado de Arch. Bueno, esto ya se va de madre. Claro, ¿qué hago yo ahora? Pues con métodos relativamente rústicos intento ver si los 4 o 5 titulares que estoy rescatando de los 4 o 5 periódicos son realmente diferentes entre sí o si es la misma noticia, pero simplemente redactada de una manera distinta. Bueno, pues un uso de estos workers de Cloudflare es, en mi caso, yo recupero los 4 o 5 titulares, se los mando al LLM de Cloudflare con el prompt: dime si eres un editor de un periódico, recibes estos 4 titulares, dime si son 4 noticias distintas o si es la misma redactada de 4 maneras diferentes. Y de esa manera, como no necesito tener una respuesta en 5 segundos, ni en 10, ni en 30, aunque, vamos a ver, en 30 segundos te contesta seguro. Pero hay veces que tarda sus 10, 15 segundos en contestarte. Mi script puede esperar perfectamente la respuesta y cuando el script recibe la respuesta, si el LLM le dice son la misma noticia, entonces mi script solo guarda uno de los titulares, que es el que me muestra, y los otros 3 los tira. Incluso lo que hago también es ir guardando los que ya me he enseñado y lo que hago es decirle al LLM de Cloudflare si esos 4 o 5 titulares son diferentes de los que ya tengo almacenados, con lo cual tengo una manera mucho más fiable de saber si viene una noticia nueva o no. Pues ya veis, un uso tonto, pero que a mí me ha quitado un montón de trabajo y me ha dado un resultado muchísimo más preciso que el que yo tenía con, en fin, 200 métodos que me había ideado ahí para intentar comparar titulares entre sí. Y otra cosa interesante del uso de este sistema de Cloudflare, de este uso de la API, es que al usar la API puedes cambiar tanto, por supuesto, el user prompt, pero puedes cambiar también el system prompt. Y entonces puedes hacer muchos experimentos viendo cómo cambia el comportamiento del LLM al cambiarle el system prompt. Y esto nuevamente es inevitable que te lleve a una analogía sobre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Haciendo todos estos experimentos, pensaba un día que es una analogía casi 1 a 1 con cómo funciona un sistema humano. ¿Cuántas veces te pasa que tú estás intentando argumentarle algo a alguien y da igual cómo se lo argumentes, que esa persona está R en su posición inicial y no hay manera de moverla? Y yo pensaba, claro, es que lo que hacemos cuando hablamos unos con otros, nos estamos dando user prompts, pero todos tenemos en nuestro cerebro nuestro system prompt, nuestro sistema de principios, de creencias, de valores. Entonces, da igual lo que te manden en el user prompt, lo que te diga la persona que está hablando contigo. Tú después, tu cerebro, como hacen en LLM, al user prompt le pega al system prompt y el conjunto de esas dos cosas es lo que luego procesa el cerebro. Con lo cual, si tú estás intentando argumentarle a una persona, no sé, lo que sea, cualquier cosa, especialmente de temas políticos, que son donde más enrocados están todos últimamente. Si tú le estás argumentando a una persona que cree que, no sé, que todo es fascismo en este mundo o que todo es bolivariano en este mundo, cualquier cosa que tú le digas es un user prompt
al que él luego le pega su system prompt que dice todo es fascismo o todo es bolivariano. Y da igual lo que venga después de eso, porque el system prompt siempre va a ir pegado ahí. El system prompt humano, como el del LLM, se puede cambiar, obviamente, pero para eso hay que tener acceso a la API. Por eso es tan bueno, tan útil este sistema de Cloudflare, por eso permite aprender tanto. En el caso de los humanos, acceder a la API de tu interlocutor es mucho más complicado. Yo ya hace muchos años que uso esta frase cuando me encuentro al típico imbécil con el que es imposible razonar y digo, a ti la única manera de razonar contigo es ponerte en modo consola. Hay muchas veces que yo pienso, lo único que se puede hacer es conectarle, que me dejen conectarle un teclado, le limpio la caché, le tiro los ficheros temporales, le hago un reseteo y a ver si así empezamos. Pero con esto pasa un poco lo mismo. Para atacar el system prompt necesitaríamos poner a la otra persona en modo consola, en modo API, y eso hasta ahora pues no hemos descubierto cómo hacerlo con un cerebro humano. Y otra cosa, por cierto, a la que me llevaba el uso de este sistema de Cloudflare estos últimos días, es a pensar, hablando de las versiones, ¿no?, de los LLMs, porque como he probado con varios, con algunos por encima de 7-8 billones de parámetros, no te permite usar ninguno, pero te permite usar más pequeños, te permite usar de 2, de 3, incluso creo que tiene alguno de medio billón o algo así. Y obviamente notas mucho el rendimiento, ¿no? Cuando vas bajando parámetros, el sistema falla bastante. Y pensaba, esto mismo es lo que yo he pensado siempre de la inteligencia humana. O sea, tendemos a pensar que todos los humanos tenemos el mismo nivel de inteligencia, que por un lado todos sabemos que no es así, porque luego hay gente que le encanta medirse el coeficiente intelectual y decir que es superdotado, pero solo lo sabe él y su psicólogo, no se lo pueden contar a nadie más por algo de los poderosos, o los Illuminati y tal. Pero aunque decimos eso, en el fondo, pensamos que todos somos más o menos igual de inteligentes. Y no, yo creo que empieza a haber, igual que hay modelos de lenguaje, entendámonos, tipo GPT-2, GPT-3, GPT-4, yo creo que hay humanos GPT-2, GPT-3, GPT-4, por supuesto muy por encima. O sea, el GPT-4 no es la cumbre de los LLMs, esto seguirá. Pero yo ya me he encontrado con unos cuantos humanos GPT-2 y GPT-3, y GPT-4 me doy con un canto en los dientes cuando me encuentro con un humano GPT-4. Así que, bueno, pues ahí os lo dejo. Muy útil para aprender el uso de este sistema de Cloudflare, gratuito para experimentar, para probar, para practicar con el uso de una API, para cambiar system prompts, para ver la diferencia entre modelos más grandes y más pequeños. O sea que muy útil por la parte de inteligencia artificial en sí, pero también, en fin, a mí que se me va la perola con estas cosas, pues también muy útil nuevamente para, entendiendo la inteligencia artificial, entender mejor la inteligencia natural en el caso de que exista. Y la última píldora, y con esto terminamos, por supuesto, nueva semana, nuevo robot. En este caso, os dejo el enlace en las notas. Una empresa china que se llama Astribot ha presentado su robot Astribot S1, que es un mayordomo, para entendernos. O sea, esta empresa, en lugar de enfocarse en los robots industriales para uso en fábricas, en almacenes, etcétera, lo que ha hecho es un robot enfocado en el hogar. Un robot que te hace el desayuno, te prepara un té, te unta una tostada. Bueno, y que incluso tiene como pinta de mayordomo, dentro de que es un robot, ¿eh? No os imaginéis un señor inglés con patillas. A todo llegaremos, pero si es posible que no sea inglés en mi caso. El vídeo que os dejo en las notas, a mí sinceramente me cuesta mucho pensar que esto funciona sin la realidad. O sea, el vídeo realmente es espectacular, no perfecto, pero espectacular. Yo no me creo que en este momento de desarrollo de la robótica un robot tenga un uso tan fino y tan preciso en un hogar. Pero bueno, incluso aunque al vídeo le quitemos un 20, un 30 o un 50% de exageración que pueda tener, exageración en el sentido de que hayan preparado mucho el setup y hayan entrenado 200 veces al robot en cada tarea, bueno, aunque le quitemos un rollo de estos, a mí me ha parecido realmente impresionante. Y además, he creído que era interesante también mencionarlo porque, como os decía, es el primer robot que veo orientado al hogar. Y esto en sí mismo ya es un salto. Estamos dejando de pensar solamente en empresas, en usos, bueno, digamos, que requieren poca delicadeza muchas veces, y estamos empezando a pensar en robots que van a estar en entornos delicados y en contacto casi permanente con seres humanos. Así que, como digo, el vídeo merece la pena verlo. Hasta el próximo martes.